Bien, compañeros, buenas tardes. Somos el grupo 3. Vamos a empezar a exponer nuestro trabajo. Nuestro tema es la percepción del conocimiento de la resistencia del ladrillo pandereta en las edificaciones según estudiantes de ingeniería de la Universidad Continental Los Olivos 2025. Buenas tardes, profesora. Empezamos con nuestros compañeros a hacer nuestra sustentación del trabajo. Elegimos este tema en base a la experiencia. Somos 4 compañeros de la Facultad de Ingeniería y en base a las problemáticas que estamos viendo después del temblor, hubieron varios derrumbes de viviendas y se llegó a la conclusión que era porque no había un cuidado técnico, un asesoramiento técnico en cuanto al material que utilizaba la gente para construir sus viviendas. Por ello elegimos este tema sobre el ladrillo pandereta para ver el conocimiento que tenían los compañeros del área de ingeniería sobre la calidad de este producto. Nuestro planteamiento: en el Perú el ladrillo pandereta es uno de los materiales más usados en la construcción de viviendas debido a su bajo costo y facilidad con el que se consigue en el mercado. Pero lamentablemente el desconocimiento de las limitaciones, de la calidad en cuanto a resistencia, y si está diseñado para uso portante o para otro uso, hace que se vuelva un poco peligroso el uso de este material en las edificaciones, ¿no? Generando esto un riesgo frente a sismos y otros problemas de seguridad estructural que pasan las personas, ¿no?, que utilizan este material. Le doy paso a mi compañero para que continúe con la explicación. Ya. Buenas tardes, profesora, compañeros. Continuando con la sustentación de nuestro trabajo, nos tocaría hablar en esta oportunidad del problema general. El problema general que tenemos se denominaría ¿cuál es la percepción del conocimiento de la resistencia del ladrillo pandereta en las edificaciones según estudiantes de ingeniería de la Universidad Continental Los Olivos en el año 2025? Para ese problema general tendremos los siguientes problemas específicos, que son 3. La primera es, ¿qué percepción del conocimiento de la seguridad estructural que ofrece el ladrillo pandereta en las edificaciones tienen los estudiantes de ingeniería de la Universidad Continental Los Olivos 2025? La siguiente sería, ¿qué percepción del conocimiento del cumplimiento de las normas de construcción en el uso del ladrillo pandereta en las edificaciones tienen los estudiantes de la ingeniería en la Universidad Continental Los Olivos 2025? Y como tercer y último problema específico tenemos ¿qué percepción del conocimiento con respecto a la relación entre el costo económico del ladrillo pandereta y su resistencia? No se te escucha. Mi compañero les va a hablar sobre los objetivos. Bien, para relacionar los problemas planteamos unos objetivos. El objetivo general vendría a ser analizar la percepción del conocimiento de la resistencia del ladrillo pandereta en las edificaciones según estudiantes de ingeniería de la Universidad Continental de Los Olivos 2025. También planteamos objetivos específicos para determinar la problemática de las dimensiones. Uno de los objetivos específicos vendría a ser identificar la percepción del conocimiento que tienen los estudiantes de ingeniería de la Universidad Continental acerca de la seguridad estructural que ofrece el ladrillo pandereta en las edificaciones. El siguiente objetivo vendría a ser determinar la percepción del conocimiento que tienen los estudiantes de ingeniería acerca del cumplimiento de las normas de construcción en el uso del ladrillo pandereta. Y el último objetivo vendría a ser evaluar la percepción del conocimiento que tienen los estudiantes de ingeniería de la Universidad Continental con respecto a la relación entre el costo económico del ladrillo pandereta y su resistencia en las edificaciones. Doy pase a mi compañero. Respecto a las técnicas de instrumentación para el levantamiento de información, tenemos que el estudio se desarrolló mediante la técnica denominada encuesta, permitiendo la recopilación de la data de la variable mediante la resistencia del ladrillo pandereta. Se evaluó la variable resistencia del ladrillo pandereta, en donde se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario dictado para obtener los datos relevantes y específicos del público objetivo. A continuación, vamos a hablar sobre la presentación de los resultados de la encuesta. Así es, compañero, gracias.
Sobre los resultados de la primera dimensión se hicieron 5 preguntas y vamos a hablar sobre el resultado o la interpretación de cada una de ellas. En la primera pregunta sobre la percepción de la seguridad en las viviendas construidas con ladrillo pandereta, la interpretación es que el 56% de los encuestados considera que las viviendas construidas con ladrillo pandereta no son seguras, mientras que un 20% mantiene una postura neutral debido a que desconoce suficientemente el material, ¿no? Y el 24% de los participantes opina que este tipo de construcciones son seguras. Y con respecto a la pregunta 2, la percepción sobre la resistencia del ladrillo pandereta utilizado como pared principal, la interpretación del análisis salió que el 48% de los estudiantes están en desacuerdo respecto a la resistencia del ladrillo pandereta cuando se utiliza como pared principal, mientras que el 64% considera que este material no es adecuado para cumplir una función estructural de tal importancia, mientras que el 22% de los encuestados está de acuerdo que el ladrillo pandereta puede ofrecer la resistencia necesaria a este tipo de aplicación. Sobre la pregunta 3 de la percepción de la resistencia del ladrillo pandereta ante eventos sísmicos, tenemos que el 38% de estudiantes está en desacuerdo respecto a la resistencia del ladrillo pandereta ante un sismo, mientras que el 52% duda de que este material pueda soportar un terremoto. Además, el 26% de los encuestados mostró falta de conocimiento sobre el tema, evidenciando un nivel limitado de comprensión acerca del comportamiento del material en condiciones sísmicas. En la pregunta 4, opinión sobre el esfuerzo de columnas o vigas en muros de ladrillo pandereta. La interpretación dice que la mayoría de el 56% de estos encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo en el que el refuerzo mediante columnas y vigas mejoraría la seguridad de los muros construidos con ladrillo pandereta, mientras que el 16% considera que este tipo de refuerzo constituye una solución estructural adecuada. Sin embargo, casi un tercio, 28%, mantiene la posición neutral, lo que sugiere que aunque el refuerzo parece una solución lógica, aún persisten las dudas respecto a la real seguridad. En la pregunta 5, percepción sobre la seguridad del uso del ladrillo pandereta en edificaciones de más de 2 pisos. La interpretación dice que el 48% está en desacuerdo en que esta sea una solución positiva, ¿no? Indica que un rechazo a este tipo de edificaciones altas con ladrillo pandereta, mientras que el 56% no considera seguro este material para la construcción vertical, más de 2 pisos. A continuación, mi compañero continúa con la siguiente dimensión. Bien, respecto a la dimensión de normas de construcción, en la tabla 6 sobre el conocimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones respecto al uso de ladrillo pandereta en muros portantes, se puede interpretar que la mayoría de los encuestados, el 48%, está totalmente de acuerdo con el reglamento, mientras que un 12% está de acuerdo nada más y un 22% se mantiene neutral. Por otro lado, un 18% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Respecto a la percepción sobre la falta de supervisión técnica en construcciones con ladrillo pandereta, se puede observar que la mayoría de los encuestados, que es el 44%, está totalmente de acuerdo, un 32% está de acuerdo, mientras que se puede decir que un 4% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, mientras que un 20% mantiene una postura neutral. En conjunto, los resultados evidencian una preocupación por la informalidad en las construcciones con pandereta. Respecto a la opinión sobre la influencia de la fiscalización municipal en el uso inadecuado de ladrillo pandereta, según los resultados, el 42% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 28% está de acuerdo con que la falta de fiscalización municipal fomenta el mal uso del ladrillo pandereta. En conjunto, el 70% percibe una relación directa entre las casas de supervisión. Por otro lado, un 22% se mantiene neutral, mientras que un 8% manifiesta que está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Esto refleja una percepción mayoritaria de que la ausencia de control municipal constituye un factor clave en la persistencia de prácticas constructivas inadecuadas. Por otro lado, sobre la percepción sobre el impacto del desconocimiento normativo en el uso indebido de ladrillo pandereta, se observa que el 46% está totalmente de acuerdo y el 22% está de acuerdo, mientras que un 24% se muestra neutral y solamente un 8% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Esto evidencia que la mayoría percibe que la ausencia de control y supervisión por parte de las municipalidades contribuye al uso inadecuado de este material en construcciones. Finalmente,
respecto a esta dimensión, sobre la percepción, sobre la restricción normativa del uso del ladrillo pandereta en programas de vivienda formal, el 58% está en desacuerdo, está totalmente de acuerdo, un 32% está de acuerdo, mientras que un 10% se muestra neutral o en desacuerdo. Esto evidencia una fuerte percepción ciudadana de que el ladrillo pandereta no cumple con los estándares de seguridad requeridos para edificaciones formales. Doy paso a mi compañero. Ok, ahora vamos a hablar sobre la dimensión del costo. Respecto a la opinión sobre el bajo costo del ladrillo pandereta como motivo principal de su uso en edificaciones informales, obtenemos los resultados que muestran el 58% de los encuestados están totalmente de acuerdo y el 32% de acuerdo en que el bajo costo es el principal motivo por el cual se utiliza el ladrillo pandereta en edificaciones informales. Así, un 90% asocia su uso con factores económicos más que técnicos o de seguridad, lo que refleja su influencia de la accesibilidad económica sobre las decisiones constructivas en los textos informales. Respecto a la percepción sobre si el ahorro inicial compensa los riesgos estructurales del ladrillo pandereta, obtuvimos que el 36% de los participantes está totalmente en desacuerdo y el 16% en desacuerdo con que el ahorro inicial del uso del ladrillo pandereta compense los riesgos estructurales que genera, sumando un 52% de rechazo a esta idea. Solo un 28% entre totalmente de acuerdo y de acuerdo cree que el ahorro justifica su uso. Estos resultados reflejan una percepción generalizada de que los beneficios económicos son insuficientes frente a los posibles riesgos de seguridad estructural. Ahora, respecto a la influencia del costo de la mano de obra en la elección del ladrillo pandereta, obtuvimos que la mayoría de los encuestados, es decir, un 68%, está de acuerdo en que los bajos costos de la mano de obra influyen en su elección, destacando una fuerte relación entre el costo de la mano de obra y las decisiones que toman. Un 30% respondió de manera neutral, lo que sugiere que no tienen una postura clara sobre la influencia de este factor. Además, solo un 8% considera que los bajos costos de la mano de obra no afecten su elección. Por otro lado, tenemos que la percepción sobre la durabilidad del ladrillo pandereta en relación con su precio económico, se obtuvo que un 50% de los encuestados tienen una postura neutral, lo que sugiere que no tienen una opinión definida sobre la durabilidad del ladrillo pandereta. Un 50% está de acuerdo en que, aunque es un material económico, no es duradero, con un 26% que está totalmente de acuerdo y un 24% que está de acuerdo. Solo un pequeño porcentaje, es decir, el 14%, no está de acuerdo con esa afirmación. Ahora, por último, tenemos que la opinión sobre el uso del ladrillo pandereta si tuviera un costo similar a los materiales más resistentes, obtuvimos que aquí un 28% de los encuestados está completamente de acuerdo en que si el ladrillo pandereta costara lo mismo que materiales más resistentes, dejarían de usarlo. Pero un 24% está de acuerdo, mientras que un 26% se muestra neutral. Solo un 22% considera que seguiría usándolo, incluso si tuviera el mismo costo que otros materiales más duraderos. A continuación vamos a... Bueno, con respecto a las conclusiones, en primer lugar, después de haber analizado los datos obtenidos sobre la percepción del conocimiento que tienen los estudiantes de ingeniería civil con respecto a la seguridad estructural del ladrillo pandereta, se concluye una percepción predominante negativa e incierta. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, el 77% total de los estudiantes no tienen una percepción de seguridad clara o positiva con respecto a este ladrillo, generando así una tendencia que los estudiantes sí logran diferenciar la función de este material, percibiéndolo como inherente e inadecuado para cargas o altos riesgos, y resaltando una necesidad imperativa de reforzar el conocimiento técnico con el plan de estudio respecto a los límites, usos normativos y consecuencias del empleo incorrecto de materiales de construcción no estructurales, como en este caso sería el ladrillo pandereta, pues, ¿no? En segundo lugar, se llegó a concluir que el 58% de los encuestados está totalmente de acuerdo
con que el uso de ladrillo pandereta debería restringirse por la normativa vigente en programas de vivienda formal. En conjunto, un 99% apoya a esta medida, mientras que solo un 10% se muestra neutral o en desacuerdo, evidenciando así una fuerte percepción ciudadana de que el ladrillo pandereta no cumple con los estándares de seguridad o calidad requeridos para edificaciones formales según la norma, que en este caso sería la norma peruana. Y con respecto a al tercer punto o tercera conclusión, se concluyó que la percepción sobre el impacto de los bajos costos de la mano de obra de elección de materiales de construcción refleja que un porcentaje de los estudiantes considera que los costos de mano de obra son un factor clave en la decisión. Aproximadamente un 68% de los estudiantes, más abajito, compañera. Aproximadamente un 78% de los estudiantes considera que los costos de mano de obra influyen directamente a su elección. Esto sugiere que a pesar de las preocupaciones sobre la durabilidad del ladrillo pandereta, el factor económico juega un papel determinante en su preferencia. Eso sería todo con respecto a la asignación de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora.